Capítulo 13. La polaridad sagrada. Viaje a las profundidades del alma. Confiadle todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. 1 Pedro 5:7. Nostalgia, desarraigo, ausencia. La vida de Alma y Amador pendía de un hilo de soledad. Oscilando entre diferentes grados de tristeza, iban avanzando lo mejor que podían. Desde aquel 9 de septiembre, sus vidas habían tomado un cariz de seriedad. Ninguno de ellos estaba atravesando una adolescencia común. Ambos se sentían mayores de lo que eran. Experimentaban la añoranza constante de alguien como algo natural y vivían la experiencia de su separación conforme a las polaridades masculina y femenina que encarnaban. Los dos provenían de una dimensión de energías livianas y les costaba echar raíces en un mundo tan denso, pero lo manifestaban de formas distintas. Alma vivía enfocada en su mundo interior. No tenía mucho interés por nada relacionado con lo material. En cambio, sí llamaba su atención el mar de sufrimiento de los habitantes de aquel mundo. La alta sensibilidad se lo ponía aún más difícil porque la sumían corrientes emocionales que no podía manejar. Amador se adaptaba de otro modo al mundo exterior. Le gustaba aprender sobre temas diversos que llamaban su atención y se fijaba más en los elementos terrenales. Él también tenía alta sensibilidad, pero la energía masculina que predominaba en él y lo movía con patrones antiguos lo fue empujando a crear máscaras emocionales de forma paulatina, muros de frialdad, candados en el corazón. La joven, con su excesiva apertura, reflejaba en su rostro y sus palabras lo que sentía, sin medida, al contrario que él, que en su desmesurado cierre parco en palabras mostraba un gesto facial inamovible. En momentos críticos, de ella estallaban las emociones como un volcán en erupción. No sabía cómo encauzarlas. En cambio, él las reprimía de forma impasible, algo también lejano a dominarlas. Ninguno de ellos conocía aún el equilibrio del justo medio. Eran dos seres que vivían su alta sensibilidad cristalina desde los extremos de las dos polaridades. El poder descontrolado de aquel don les dificultaba aún más su adaptación a la Tierra. ¿Cómo dirigir tales fuerzas? Encontrarse y trabajar juntos en ello podría ser la clave para equilibrarse el uno al otro, pero la posibilidad de que aquella unión se manifestara estaba en manos del cielo. Alma vivía a corazón abierto hasta el punto de experimentar el dolor de otras personas como si fuera propio, pues aún no sabía cómo sentir empatía sin perder su centro. En el instituto se hizo popular de una forma poco convencional. Por un lado era conocida como la típica empollona, por otro era fiel defensora de los marginados y por último tenía amigos en todos los cursos. Desde que entró en Jímaco había dejado de ser invisible. A pesar de su estado de depresión oculta, la conexión con la esfera divina le confería carisma alegre, fortaleza vital, espíritu de líder. Había hecho su propio grupo de amigas porque los chicos se alejaban temiendo que les rompiera el corazón. Muchas veces se enfadaban en silencio con ella, no solo por considerarla inalcanzable, sino también por obtener mejores marcas que ellos en las clases de educación física. Cuando se dio cuenta de la ofensa que suponía para ellos, Alma empezó a correr con menor agilidad, disminuyó el número de flexiones y abdominales por minuto y dejó de marcar tantos goles y puntos en canasta. La vida social obligada se convirtió en un remedio natural para ella. El instituto y los deportes, sumados a la escritura terapéutica de su diario, fueron su salvación durante aquellos tiempos. La paradoja de lo envidiada que era por su excelencia personal consistía en que nadie podía siquiera imaginar cuán desdichada se sentía en realidad. Amador, en el intento de proteger sus sentimientos, acabó perdiendo el contacto con sus emociones y por ende con las de los demás. Su capacidad de empatía fue mermando y con ello su don de curar a través de la escucha. Si algo había demostrado Alma en Jímaco era que sabía escuchar, pero en la Tierra lo hacía con la mente y no con el corazón que tanto esmero había puesto en sellar. No obstante, también era un joven brillante y popular. Destacaba por su carisma y por su autenticidad, ya que se mostraba tan peculiar como era. De vez en cuando compartía ideas extrañas sobre viajes astrales en sueños. Si salía con su grupo de amigos y estos empezaban a beber, él se alejaba para sumergirse en su propio mundo.
repetía el penúltimo curso de la enseñanza obligatoria por pura desgana, pues capacidad le sobraba. Los primeros días en el instituto fueron insulsos para Alma. Había subsistido durante el final del verano con la esperanza de que ese alguien que tanto extrañaba apareciera como un nuevo alumno. Buscó inquieta por las aulas y pistas deportivas a la hora del recreo. Nada, él no estaba. Recordaba sus bellas facciones y algo relacionado con su nombre. Contenía las letras de la palabra amor. Al descubrir que no lo encontraría allí, retomó fuerzas de su certeza interior. Él existía, estaba en la tierra y algún día se encontrarían. Amador no tenía ese recuerdo tan vívido, aunque el vacío de ella era algo real. Soñaba conocer algún día a la mujer con quien descubriría la felicidad, pero su memoria oculta no le permitía intuir hasta qué punto era extraordinario el vínculo que lo unía con ella, con la única y verdadera. Todavía eran humanos perdidos en el olvido, por lo que vivían en el engaño de creer que su infelicidad terminaría al encontrar al ser amado. Los cuentos de hadas con finales felices existían, pero no como aún habitaban en el inconsciente colectivo de la humanidad. Los dos Coramor pasaban mucho tiempo en soledad, sintiéndose diferentes de los demás, esperando que llegara ese alguien que pudiera comprenderlos y amarlos tal como eran. Ansiaban esa compañía humana sin recordar aún la trascendencia que albergaba tal esperanza, pues sus almas anhelaban sentir el hogar al unirse con su gran amor. Día a día, Escritor observaba a sus compañeros y sus relaciones por parejas de afinidad. El vínculo que los unía era tan intenso en amor como en dolor. Imaginaba cada par de llamas gemelas como dos bolas de luz radiante que, a medida que se acercaban la una a la otra por el magnetismo que las unía, derribaban de forma demoledora todo cuanto las cubría y encontraban a su paso. Creencias, juicios, heridas, miedo, ego, sombra, ilusión, todo. Al estar en un momento iniciático de su camino espiritual, ese proceso resultaba muy doloroso para ellos. Solidario y Justo empezaron a comprender a Amador. Solo sentían ganas de huir. Gestionar aquel constante tsunami emocional era demasiado. Muchas veces necesitaban recluirse en su propia cueva interior. El amor puro se había manifestado ante ellos como una señal que mostraba hacia dónde dirigirse, pero no era un regalo gratuito sin más, sino que debían ganárselo recorriendo el camino de retorno al amor propio, al amor incondicional. Eran conscientes de que habían venido al mundo para eso y por ello se entrenaban a conciencia en Jímaco. Traer el cielo a la tierra era la gran misión. Se recordaban a menudo a sí mismos para mantenerse en pie. Viendo el panorama, Escritor se alegraba por no haber encontrado aún a la mujer de su vida y no descartaba una vida sin pareja. Un día compartió en clase los beneficios que le estaba reportando la escritura. Es una forma de confiar las preocupaciones, las confidencias y los sentimientos al Gran Espíritu, les dijo. Sus compañeros mostraron entusiasmo con la idea, por lo que los maestros les entregaron un diario mágico el primer día de clases en el aula del tiempo. La mañana del primer domingo de octubre tuvieron la ocasión perfecta para estrenarlos. Después de lavar platos, ropa y suelos, dedicaron el tiempo libre para disfrutar por los alrededores de Palacio. Dulce, Flora, Luna, Cristal y Pacífico, que tenían más despierta la energía femenina, estaban deseosos de hablar con sus respectivos compañeros y solucionar temas pendientes, pero estos otros, desde la energía masculina, querían lo contrario, estar a solas. La necesidad de huir nacía del instinto de autoprotección. El ego estaba programado para ello, y aunque gracias a las enseñanzas sobre la ley del espejo, Solidario, Justo y Fauna comprendían que las vivencias con sus parejas tan solo les activaban emociones y miedos que ya llevaban dentro, todavía no estaban preparados para afrontarlos. Era demasiado hiriente. Debido a la intensidad del vínculo, les resultaba un reto colosal armonizar aquella relación, por muy escrita en el cielo que estuviera, o justo debido a ello. La bella danza cósmica entre el yin y el yang era, dentro de ellos, una batalla campal que pugnaba por la paz.
En momentos críticos ya no solo Pacífico había sacado las garras ante malentendidos y desacuerdos que surgían en su relación con Fauna, sino que sus amigas también habían destapado su lado más agresivo como reacción de protección ante el dolor. Frente a esto, sus parejas actuaban del mismo modo, aunque desde la polaridad contraria. Se alejaban sin afrontar, ni hablar, ni expresar emociones y ejercían una agresividad pasiva que alcanzaba su punto máximo con el rechazo y la exclusión del otro. Se activaban unos a otros como pez que se muerde la cola, aun sabiendo que el objetivo era la transformación. La energía masculina se distanciaba en lo emocional, sin ser del todo consciente, cuando se sentía en terreno desconocido, al experimentar momentos de amor en estado puro, y también cuando la energía femenina presionaba sus heridas de desamor. Con esta distancia emocional, la energía masculina pulsaba los botones de alarma del desamor de la energía femenina. Este sentimiento generaba reacciones emocionales que daban el pistoletazo de salida de la energía masculina hacia una huida sin dirección. Cuanto más se alejaban unos, más emocionalidad se despertaba en otros, y así en un círculo sin fin en el que todos, tanto hombres como mujeres, se espejaban el mismo reflejo, la lejanía de sí mismos. Lucha y huida, dos formas en que el ego primitivo se manifestaba para afrontar una situación que percibía de peligro. Dos patrones de diferente polaridad, uno en cada extremo del justo medio equilibrado, que los discípulos, cuando lograban salir del dolor, se esmeraban por pulir a través del mayor amor que entonces eran capaces de dar al otro y de darse a sí mismos. Amar al Gran Espíritu es amarse a uno mismo. Esta es la clave de la vida. Sin amor propio no hay camino, les había dicho Evolución en varias ocasiones. Cuando lo recordaban, lo ponían en práctica lo mejor que sabían a través del respeto, la tolerancia, el perdón, la paciencia y la compasión, empezando por ellos mismos. Lejos habían quedado los tiempos en que se fustigaban de forma psicológica por sus errores. Aún así, por parejas eran como pedernal y acero. A cada roce producían chispas que podían devenir llamaradas de emociones exacerbadas. Tal era el efecto del fuego purificador que los unía. ¿Cuándo llegaría la paz? Desde el acantilado, Luna vio a Fénix en la playa. Notaba su energía furiosa. Respiró hondo para mantenerse en equilibrio ante las vibraciones que le llegaban. El joven redactó en su diario: «Hoy he oído una frase que me ha hecho despertar, una voz que me decía, ayuda a tu hermano». Al escribir el mensaje recibido en sueños, pensó en Amador y dio un puñetazo contra la arena. ¿Cómo puedo ayudarlo? Había soñado con él en varias ocasiones y le dolía percibirlo tan decaído. Veía a su hermano escapando de la realidad, fumando como intento vano de calmar la ansiedad por su desconexión del amor, buscando el mundo olvidado, evadiéndose durante horas con juegos de rol. Su energía se iba volviendo gris y apática, con una falsa apariencia de felicidad, pues tenía un buen talante y trataba de transmitir bienestar a su alrededor. Sus ojos ausentes delataban la soledad que sentía, el vacío de su corazón. Al ver cómo Fénix destrozaba el diario una y otra vez y este se recomponía al instante, Luna sintió compasión. Aprovechando que a partir de aquel curso ya podían volar cuando quisieran, desplegó sus alas y se dirigió hacia él. «¿Qué te pasa, Fénix? Nada que puedas arreglar. Con toda esa rabia a flor de piel, quizás sea momento de una sanación». Él la ignoró y miró hacia el mar. De forma suave, Luna le giró la cara con su mano para mirarlo a los ojos. Fénix se desconcertó. «Eso no ayudará a mi hermano, estoy harto de sanaciones», le apartó la mirada de nuevo. «Y yo estoy harta de cómo me tratas», gritó Luna conteniendo las ganas de llorar, desplegando sus alas para volar lejos de él. «Lo siento, Luna», dijo Fénix para sí. En el pasado hubiera volado hacia ella, pero desde que se manifestó la conexión de llamas entre ambos y el espejo mutuo se potenció, también se desveló su temor a ser rechazado y perderla. Le angustiaba creer que ella podría desaparecer un día, igual que hicieron sus padres y su hermano. Sintió que iba a volverse loco. Por eso, sin poder evitarlo, el impulso inconsciente de autoprotección consistió en rechazarla él primero. La historia se repetía. Su padre se había sentido rechazado por madre, su madre se había sentido rechazada por su padre, Amador se había sentido rechazado por Alma y ella también por él, y ahora le sucedía a él con Luna.
¿Qué estaba sucediendo? Aquello no era verdadero amor. Luna y Dulce se cruzaron volando sobre la playa. Luna buscaba refugio y Dulce se dirigía a la orilla con su diario. Al ver las lágrimas de Luna, le habló por telepatía. Luna, siempre que necesites hablar, ya sabes que estoy ahí. Gracias, Dulce, es lo de siempre desde que se fue Amador. Encontraremos la solución, ya lo verás. Sí, ahora solo necesito calmarme un poco a solas. Está bien, Luna, nos veremos luego. Gracias. Fénix vio a Dulce y se retiró hacia el palmeral para seguir con sus cavilaciones en privado. Luna regresó al acantilado. Allí abrió su diario, materializó una pluma y empezó a escribir. Domingo 4 de octubre de 2009. Creo que cualquier persona puede alcanzar lo que se proponga desde el corazón. Es verdad, creer es crear. No hay nada más poderoso que el poder del pensamiento enlazado con el deseo del corazón verdadero. Me siento muy removida por lo que está sucediendo. Mi mejor amiga ya no está en palacio. Alma, te echo tanto de menos. Y con Fénix las cosas no funcionan, no logramos entendernos. Siento que pensamos lo mismo, pero nos comunicamos de forma distinta. Lo más difícil es estar en clases con él cada día. Creía que estaba ganando autoestima, pero su presencia, a pesar de que sé que me quiere, despierta en mí sentimientos de no ser merecedora de amor, de no ser digna, de no ser valorada. Son emociones que no sabía que todavía estaban en mí. Gracias, Fénix, por ser mi espejo perfecto, a pesar de lo mucho que duele, sobre todo viniendo de la persona que más he querido en toda mi vida. Ahora lo veo, sí, ahora me doy cuenta. La persona que más necesito querer para estar bien soy yo misma. Ahí empieza todo. Lo comprendo, maestra. Ejercicio de escritura automática que nos propuso Evolución. Pluma en la mano izquierda y dejarme llevar sin pensar. Mi camino es, mi camino es, mi camino es, mi camino es seguir la dirección del viento, aunque haga frío, aunque llueva, aunque nieve. Mi camino es vivir, mi camino es la libertad. Cuando amo a seres que se van, siento el dolor de la separación, tengo miedo de la soledad. Escucha tu corazón, nunca estás sola, todo es ilusión. Mi camino es, mi camino es, mi camino es la verdad, ver el amor en los ojos del otro. La vida entera es la verdad, el amor entero es la verdad. ¿Cómo supero la prueba de Fénix? Superándola. ¿Cómo? Escoge tu camino, el amor está a tus puertas, tómalo. Me remueve su distancia, mira la tuya propia y ríete, ríete. Él es otro personaje de la obra, como tú, como todos. Mi camino es, mi camino es, mi camino es, mi camino es donde el río de la vida me lleve. Necesito alguna pista, sigue las señales. Deseo más estabilidad, el equilibrio está en ti. Gran Espíritu, háblame, escúchame, dime algo que necesites saber. Vuela alto, por encima del velo cegador, y entonces podrás ver de verdad. ¿Cómo? Caminando en amor. Mi camino es, vive, ríe, salta, elévate por encima de las historias. Como tú, Él hará su camino hasta que todas las partes estén juntas de nuevo, como ya están unidas en otros planos. ¿Cuál es mi camino? El camino del corazón. Siempre lo ha sido, siempre lo es. ¿Tendré los refuerzos necesarios? Por supuesto. No ha sido siempre así. Avanza en tu misión. Grandes regalos están por venir. Mi camino es, mi camino es, mi camino es. No se trata de comprender, se trata de vivir. Vive, ama, vuela. Ese es el único juego que vale la pena y la alegría vivir. El juego de la verdad y del amor. Él te ama, olvida todo lo demás. Él te ama en espíritu y no hay mayor amor. Vive, 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 ya no preguntes. Vive, vive, ya sabes jugar. Juega, ríe y vuela alto. Absorta en la lectura de su diario, donde vio que había escrito frases que no recordaba y que la sorprendían, no se dio cuenta de que alguien se aproximaba a ella. ¿Me echabas de menos? Fénix, ya más tranquilo tras el último roce y después de varios días de distancia metido en su cueva mental, había volado hacia el acantilado. Estaba leyendo. Luna no supo qué otra cosa contestar ni cómo mirarlo a los ojos. ¿Y a Alma? ¿La echas de menos? A ella sí. ¿Y tú cómo estás? Fénix buscó suavizar las cosas entre ellos e intentó que no le doliera la frase que acababa de oír. La pregunta es ¿cómo estás tú? Llevas días alejado de todos. Sabía que me echabas de menos, sonrió. Desde luego no eres de los que se deprimen con facilidad.
Te equivocas. Si no me sonríes, podría tirarme ahora mismo por el acantilado. Se acercó temerario al borde de las rocas. Fénix, me estás asustando. No te asustaré si me sonríes, siguió bromeando él para evitar cualquier cauce emocional que pudiera tomar la conversación. No sé a qué estás jugando, madura de una vez. Luna se levantó, cogió su diario y se alejó del lugar sin mirar atrás. ¿Qué pretendía Fénix con aquel comportamiento? ¿Es que no tenía valor para dar la cara? ¿Acaso no sabía hablar con claridad de lo que estaba sucediendo? Su distanciamiento, su frialdad, sus formas despectivas de los últimos días. ¿Y ahora le pedía que le sonriera como si no hubiera pasado nada? Por favor. Él se sentía demasiado vulnerable como para abrir su corazón y hablarle de la turbulencia de sentimientos y preocupaciones que lo carcomían. Le habría gustado tener más recursos emocionales y mayor madurez para comportarse de otro modo, pero aquel día solo se le ocurrió llamar su atención jugando como un niño. ¡Luna! Fénix lanzó un grito desde la punta del acantilado. Ella intuyó lo que sus ojos estaban a punto de ver y se giró corriendo hacia él. La vida seguía actuando de forma misteriosa. Un viento que provenía de la tierra mágica golpeó al muchacho con tal fuerza que lo lanzó al vacío. Luna oyó una voz. Déjalo caer, necesita tocar fondo, déjalo caer. La joven corrió hacia el borde de la roca preparada para desplegar sus alas. Déjalo caer. El dilema era brutal, a vida o muerte. Si veo que cae mal o contra las rocas no podré escucharte, iré a por él, respondió ella a la vida. Déjalo caer, necesita caer, salvarse a sí mismo y renacer. Entonces Luna recordó algo que él le había contado. Aquella era la misma escena que Fénix había vivido cuando fue espectro. Las aguas del acantilado fueron las que dieron un vuelco completo a su vida, limpiando sus sombras y elevando su consciencia. Todo sucedió en unos pocos segundos. Luna dejó caer a Fénix hasta las profundidades de su propio pozo oscuro, pero en ningún momento dejó de sostenerlo con la mirada. El joven caía y caía. La ley de la gravedad se adueñaba de él y la garganta de olas agitadas clamaba por devorarlo. Voces en su cabeza lo atormentaban. «Ayuda a tu hermano, ayuda a tu hermano. ¿Cómo puedo ayudarlo?». Estaba aterrorizado ante la posibilidad de morir delante de su querida Luna y sin poder cumplir lo que la voz le pedía. «Ayuda a tu hermano ayudándote a ti mismo». ¿Cómo? Confía en la vida, ten fe. Aquel mensaje, unido a la luz de los ojos de Luna, le transmitió la certeza de que todo era perfecto tal como estaba sucediendo y que tan solo tenía que asentir a ello con fe. Cuando el cuerpo de Fénix impactó contra las frías olas, recibió las sacudidas de su salvación. La composición sanadora de las aguas limpió el cuerpo emocional y energético del muchacho gracias al momento y modo en que sucedió y a la persona con quien lo vivió, Luna, con su mirada de amor. Ahora, Luna, ahora, eleva su cuerpo hasta el sol. Ella se lanzó en picado hacia el oleaje que seguían vistiendo a Fénix, lo cogió entre sus brazos y voló hacia el sol, como le había pedido la vida. La energía del astro lo ayudó a recuperar su temperatura corporal. Al percibir la sanación que se avecinaba, Luna creó una manta voladora para recostarlo. Estuvo a su lado todo el tiempo que él pasó de convulsiones y descargas de energías densas. Cuando Fénix despertó, dejó que sus ojos lloraran y abrazó a Luna. El aura del joven se había iluminado. Ella también se había transformado al activar la serenidad interna en un momento crítico, en lugar de dejarse llevar por la emocionalidad que la había caracterizado hasta entonces. Los dos estaban impactados. Ahora ya estoy preparado para hablar, Luna. Ahora ya no es necesario, mi querido Fénix. Ambos sonrieron, pasaron el día juntos en silencio. Las estrellas despuntaron en el cielo antes de lo habitual. El sol pasó del dorado al rojizo y la constelación de Fénix palpitó luminosa en el firmamento. Ese mismo domingo, mientras el otoño revoloteaba entre árboles que se resistían a desprenderse de sus hermosas vestimentas, Cristal había pedido permiso para escribir su diario en la Tierra Mágica. Echaba de menos a su familia del mundo de magia y hasta que volviera a verlos, aquel sería un buen lugar de reconexión con ellos. Alada la guió hasta la cueva del roble y le explicó cómo debía proceder. Una vez llegó a la Tierra Mágica, Cristal se asentó en un lugar en el que percibió una llamativa presencia de seres elementales.
Se apoyó en el tronco de un almendro y empezó a escribir. Domingo 4 de octubre de 2009. Llevo unos días nerviosa. Ayer a la hora de comer, los 33 montaron una pelea salvaje. A pesar de los esfuerzos de los maestros, aún siguen en su vaivén. A veces parecen comprender y otras olvidan por completo. Cuando se ciegan, la mayoría de ellos solo saben resolver los problemas por la fuerza. Tienen dentro tanto dolor por lo que han vivido que sale en forma de rabia y violencia. Algunos de ellos han vivido el abandono de padres o madres que se fueron de casa. En otros, el abandono es por ausencia emocional o maltrato físico y psicológico. Por último, he reconocido en ellos otro tipo de abandono, que no es tan fácil de identificar, pero que también es una forma de abandono: la sobreprotección, la excesiva permisividad y la falta de límites, donde la figura paterna y materna también desaparecen, y los niños, de igual modo, se sienten desamparados en lo interno y hasta huérfanos, a pesar de tener cerca a sus padres. Estos últimos, que lo han tenido todo y a la vez bien poco, se convierten en niños tiranos y egoístas sin tolerancia a la frustración, porque cuando no consiguen lo que quieren, estallan en rabietas y llantos. Y si alguien les pide hacer algo que no desean hacer, como el otro día cuando Alada les pidió que lavaran los platos, hacen caso omiso o contestan con prepotencia, sintiéndose superiores a los adultos y a todo el mundo. No tienen disciplina, ni fuerza de voluntad, ni responsabilidad. Son como parásitos llenos de victimismo. Lo peor es que no se dan cuenta, y no es tan fácil que lo vean, porque crecieron entre algodones con padres y abuelos a sus pies como sirvientes, y creen que las cosas son así. ¿Qué vida les espera a ellos y a quienes los rodean si no despiertan? Educar es un arte que nace de la propia educación. Primero debemos estar en equilibrio, y eso es un recorrido de toda una vida o vidas y vidas. El mundo necesita una nueva educación. El ser humano necesita enseñanzas para la tarea más importante que existe: educarse a uno mismo y educar a otros. Quizás algún día me dedique a ello. Me estoy desviando. Pensé que Sanador habría avanzado mucho más, pero cuando no estamos atentos al ego, las tendencias del carácter vuelven a su cauce, por mucho que nos haya deslumbrado el amor en un instante de nuestras vidas. Fue él quien inició la pelea. Está bien, sé que todo cuanto sucede tiene que ver con todos. Suerte que Escritor estaba ahí, logró pararlo todo con una sola frase: este chico me gusta. Bajo su frágil apariencia tiene un tremendo poder. Pasa desapercibido, pero cuando tiene que actuar, lo hace con firmeza. Después de una discusión entre nosotros, Sanador intentó ponerme celosa coqueteando con una chica. Lo sé porque no paraba de mirarme y porque siento lo que él siente. Reflexionar: ¿qué necesito revisar en mí respecto a los celos? Ella se incomodó, pero no supo cómo reaccionar. Antes de que Guardián tuviera tiempo de llegar a la mesa y poner orden, Escritor ya lo había hecho. Es tan sensible que percibió el malestar de la chica incluso antes de que ella lo hiciera, como una premonición emocional. Entonces dijo: Sanador, recuerda para qué estás aquí. Él se sintió avergonzado y se lanzó hacia Escritor para darle un puñetazo. Guardián paró el puño en el acto. Entonces empezó la revolución de los 33, que se pusieron a opinar sobre lo sucedido y a insultarse hasta llegar a tirarse la comida entre ellos y volcar algunas mesas. En cuanto Padre apareció en la sala, todos nos quedamos petrificados. Madre bajó la cabeza y se fue a su habitación. Los educadores nos dieron escobas y fregonas, y los causantes del estropicio hicieron turno extra en la cocina, sin comer nada más hasta la hora de cenar. Me he sentido tan mal de que algo así haya sucedido en Palacio, con todo lo que nos está dando el Gran Espíritu, con tanto esfuerzo de los maestros y educadores, con todo lo que significa estar en este lugar, con todo el sufrimiento que hay en el mundo, y aún no hemos comprendido nuestra responsabilidad. Sanador también se ha sentido mal, pero se hace el duro. Creo que paga con otros lo que le pasa conmigo. Me da la sensación de que se ha obsesionado. Lo idealicé. Me sentía tan sola a pesar de vivir en el mundo de magia que vertí sobre él todas mis esperanzas de felicidad. El típico error, lo sé. Si lo hubiera sabido, no habría sufrido tanto por no estar juntos. Habría disfrutado más del presente y de la vida que tenía. A veces parece que no encajamos ni pegándonos con resina. Somos tan distintos, pero la atracción es a la vez tan poderosa. En ocasiones noto las heridas de Sanador relacionadas con mi historia. A veces me distancio de él porque se apoya en mí como una carga. Es su trabajo, debe resolverlo por sí mismo, como yo hago con mi parte. Le quiero y lo sabe, aunque no le sirve, quiere que seamos novios, pero yo no siento eso ahora.
Por eso desde su sombra me desprecia, porque se siente rechazado. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Es que no se da cuenta? Tal como intuía la joven, Sanador lo estaba pasando mal. Había ido a escribir al Robledal con la esperanza de encontrar a Cristal, pero no fue así. Las hojas amarillas de los árboles contrastaban con el verde de la hierba. Aquel paisaje le recordaba a ella, su hada. Empezó a escribir para desahogarse. Domingo 4 de octubre de 2009. El primer día de clases en el aula del tiempo, el maestro nos explicó que la ley del espejo conlleva enseñanzas tan profundas sobre uno mismo que seguiríamos enfocados en ella también en el mes de octubre, y en realidad siempre. El espejo nos ayuda a ser más conscientes de la viga en el ojo. ¿Cómo me cuesta esto? Me da mucha rabia ver mis errores, ¿y tengo tantos? Entonces, viéndonos a nosotros mismos en el presente, es posible trabajar la sombra en cada momento. A esto es a lo que llaman la sanación y el despertar en el aquí y ahora. Durante la última clase con evolución, escribimos una lluvia de temas para sanar, algo así como un inventario de toda la basura de nuestra vida. Mi lista sigue siendo larguísima. Solo 15 años y parece la lista de un viejo. Bueno, será que tenía mucho que aprender en poco tiempo. Suerte que ya toca sanar tanto lastre. Me siento mal, no sé quién soy ni quién pretendo ser. Hace 2 días era el despiadado y ahora tengo alas de cristal. A veces parezco un ángel y otras un demonio. Aún no logro dominar lo que pasa dentro de mí. Esta transformación es dolorosa y agotadora. Aunque hubiera querido ser una maldita oruga toda mi vida, no habría podido elegir. Por ley natural estaba destinado a ser una mariposa, maldita sea, siento vergüenza. Con lo sencillo que era todo antes, la máscara me protegía. Aquí soy transparente para todos, no puedo esconderme de nadie, ni siquiera de mí mismo. Evolución nos dijo que iluminar a cada momento las sombras que surgen es alcanzar la maestría del renacer. Yo creo que me va a costar una barbaridad, sobre todo con el daño que me hace Cristal y con lo que me altera el niñato de escritor. A veces me dan ganas de romper sillas y mesas. Ayer no tiré platos contra el suelo de puro milagro. No puedo creer que me dejaran ir a las clases de las puertas de la sabiduría. Lo siento, Alma, también a ti te estoy fallando. Aún tengo mucha rabia y muchos celos que sanar. Mucha oscuridad, maldita sea. ¿Cómo voy a salir de esta cárcel? ¿Cómo me libero de mí mismo? Me era más fácil ser un loco y un sociópata. A veces siento ganas de matar. Maldita sea, Dios, ayúdame.